Nuevamente tenemos la oportunidad de compartir juntos un día como hoy, viernes, llamado Viernes de Crucifixión. La palabra del Señor nos enseña que un día como hoy Jesús fue crucificado. Ya Él había sido juzgado en una forma injusta. Él había sido seleccionado para ser crucificado en vez de crucificar a un malhechor llamado Barrabás. Y aparece Jesús en la cruz. Y siendo hoy el día de su crucifixión, voy a dedicar unos minutos adicionales porque voy a compartir 3 frases que Jesús dijo desde la cruz. La número 5, cuando Él dijo, tengo sed, estaba manifestando el sufrimiento físico que Él experimentó en la cruz. No tengo tiempo para describir la manera biológica y física y fisiológica, se podría decir, de una crucifixión. Además de que Él había sido coronado con una corona de espinas, algunas de ellas de hasta 2 pulgadas de largo, 5 centímetros, que fueron incrustadas en su cabeza. Ese dolor debió ser insoportable. Ya Él había sido flagelado, era un látigo de 7, pedacitos de cuero, tenían huesos amarrados en la punta. Y el soldado que lo latigó y lo flageló eran soldados que estaban experimentados en tal acto de sufrimiento. Látigo llegaba a su espalda, cruzaba su espalda, se acercaba a su pecho, a su abdomen, y cuando era jalado, los huesos desgarraban la piel. Hasta el músculo mismo había sido roto. Luego fue clavado en una cruz. Sus manos fueron traspasadas, sus pies fueron traspasados. Y cuando fue levantado en la cruz, el dolor fue insoportable. Todos sus órganos se fueron desgarrando. Respirar cada bocanada de aire era un dolor insoportable porque los pulmones colapsaban cada vez más y hacer que eso impedía tremendamente la respiración. Un doctor podría explicar mejor que yo, pero el sufrimiento físico de Jesús en la cruz fue terrible. Su costado fue traspasado por una espada, y dice que eso pasó cuando los soldados pensaban que ya Él estaba muerto, y efectivamente lo estaba, y dice que de su costado salió agua. Ya sus órganos habían sido totalmente caídos, había sufrido tremendo dolor en todo lo que sería su sistema respiratorio, su sistema circulatorio. Cada segundo de Jesús en la cruz fue un verdadero padecimiento físico. Tengo sed es soy hombre, soy humano. La Biblia dice que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Tengo sed. Y la historia bíblica dice que un soldado empapó una esponja con vinagre y lo puso en su boca. De hecho, la palabra del Señor dice que cuando Él tomó el vinagre, exclamó la 6ª frase, que se llama la frase del triunfo, porque a pesar de que había experimentado tal grado de sufrimiento, a pesar de que había experimentado tal grado de separación, cuando clamó Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta 6ª frase es el clímax de la obra expiatoria de Cristo. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no los recibieron, pero a aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Consumado es significa a lo que vine. Dice la Biblia que antes de llegar a la cruz, dice que Jesús afirmó su rostro hacia Jerusalén. Él estaba determinado a morir en la cruz por nuestros pecados. Él estaba determinado a pagar el precio para que cada hombre y cada mujer que venga a Jesús pueda experimentar el perdón de sus pecados y la promesa de la vida eterna. Consumado es, significa lo que vine a hacer, lo hice y lo he hecho bien. Jesús había dicho, mi Padre hasta ahora trabaja, por eso yo también trabajo. Lo que Jesús está diciendo es, la obra de expiación está cumplida. Desde su propio nacimiento virginal, concebido por el Espíritu Santo, creció, dice la Biblia, en estatura y sabiduría para con Dios y para con los hombres.
A los 12 años ya tuvo la capacidad de enfrentar los maestros de la ley. Vivió como carpintero durante 30 años hasta que su primo Juan el Bautista lo vio venir y dijo: oh, el Cordero de Dios, mi primo, ahora lo reconozco. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Consumado es significa: lo que vine a hacer lo he hecho y lo estoy haciendo bien. Juan dice que en este momento, cuando Jesús dijo consumado es, dice, habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Según el Evangelio de Juan, en esta frase Jesús culminó su obra. Consumado es significa: lo hice y lo hice bien. Padre, tú estás satisfecho con mi obra. No en vano, cuando Jesús se bautizó, escucharon una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Cuando Lucas dice: y habiendo dicho esto, entregó su espíritu, denota que Jesús sabía cuál era su propósito desde el mismo comienzo, tal cual como lo dijo Juan. Es interesante que el siguiente versículo dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Es interesante que el soldado que estaba acostumbrado a ver la crucifixión, seguramente estaba asignado al monte del Gólgota, de la calavera. Había visto muchísimas crucifixiones. Cuando Jesús murió, la Biblia dice que hasta hubo un terremoto y muchas tumbas se abrieron y mucha gente resucitó. ¿Podemos imaginarnos la conmoción que aquel evento causó en la ciudad? Toda la ciudad fue conmovida. El velo del templo, tal como dije, se rasgó. Una neblina tremenda cubrió los cielos. Un terremoto abrió las tumbas. Y un soldado al pie de la cruz, después de escuchar todas estas palabras, yo puedo creer que el Espíritu Santo fue tocando el corazón de aquel centurión, encargado de 100 soldados. No era un hombre común y corriente. Muchos de los soldados que nosotros conocemos pensamos que tienen un espíritu duro, que son insensibles. Tanto más este que está allí al pie de la cruz. Pero no hay corazón endurecido ni espíritu insensible que pueda soportar la verdad de la cruz de Cristo. Y lo que debemos hacer es aprovechar fielmente la palabra de Jesús cuando dice que aquel soldado dijo: verdaderamente este hombre era un justo. No tenemos que esperar enfrentar la muerte para reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Yo quiero animarte para que tú puedas reconocer estas 3 frases. Tengo sed, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque un día como hoy, viernes de crucifixión, reconocemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que entregó su cuerpo para rescatarnos a todos nosotros. Yo te pido, Señor, que prepares nuestro corazón para este próximo domingo, cuando iremos a la tumba y la encontraremos vacía. Mientras tanto, ayúdanos a tener un recogimiento espiritual, un tiempo de reflexión, un tiempo para dar gracias por el tremendo evento de la muerte de Jesús en la cruz. Gracias por este momento. Lo entregamos todo en tus manos y esperamos pacientemente la gloriosa resurrección de Cristo de entre los muertos, para poder entender aquella frase: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Que el Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo habite siempre en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.